A continuación, Psicología Ahora. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Muy buenos días, queridos amigos televidentes. Qué gusto tenerlos aquí otra vez en su programa Psicología Ahora, el consultorio desde Telesucesos hasta tu hogar, para que te pongas al día con las últimas técnicas del mundo de la psicología y también con los mejores terapeutas de aquí de la ciudad de Quito y también del Ecuador. Este programa está hecho para ustedes, para que puedan resolver estas dudas que son tan frecuentes en la vida humana. Siempre tenemos cuestionamientos, problemas, crisis, y eso es parte de un funcionamiento normal del camino de vida. Yo siempre les digo que no se asusten con la crisis o el dolor, porque eso nos enseña y nos ayuda a encontrar qué es lo que necesitamos para crecer, a entender cuál es nuestro camino de aprendizaje. También siempre les digo que es importante ir a terapia. No es necesario estar en una situación muy complicada para recurrir al psicólogo, sino que es un espacio terapéutico en donde tú vas de la mano con tu psicólogo. El psicólogo no es que te va a mandar, sino que va a ser un compañero en tu propio proceso, y esto te puede ayudar a resolver temas del pasado, traumas, situaciones no resueltas, entenderte mejor. Entonces les invito siempre a ir a la terapia y no tenerle miedo. Bueno, les recuerdo que el programa es del día martes a las 10:30 y el reprise es del sábado a las 12:30. Y también nos pueden ver en YouTube poniendo Telesucesos Psicología Ahora. Ahí tenemos muchos programas que hemos tenido a lo largo de los últimos 9-10 años y van a encontrar interesantes temas, así que les invito a que revisen. Bueno, hoy día estamos con Byron Monge. Él es psicólogo clínico. Tiene algunos años de experiencia en terapia y también en temas jurídicos relacionados a la psicología. Y vamos a hablar de este tema tan interesante y coyuntural, que es el tema del estrés en épocas de COVID. Habíamos estado hablando del manejo de la crisis, pero ahora nos vamos a enfocar en el tema del estrés, porque sí se ha visto que dentro de las charlas con los pacientes la gente ha aumentado sus niveles de preocupación, de estrés y ansiedad. Entonces la idea del programa es darles pistas, sugerirles cosas para que ustedes puedan sentirse mejor en esta época. Byron, qué gusto que estés aquí. Buenos días. Hola Adri, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Qué bueno, gusto, todo bien. Todo gusto hasta bien. Que al fin viniste, ¿no? Sí, años ya. Años de años de invitación y años yo de no venir, pero ya estoy aquí. Sí. Gracias. Bueno, hablemos un poquito del tema del estrés en esta época. ¿Cómo le has visto tú en el contexto en el que te mueves, de los pacientes? ¿Cómo has visto esta situación del estrés? ¿Cómo les ves a las personas que estamos pasando por esta etapa de pandemia tan diferente a lo que estábamos acostumbrados, ¿no? Sí, creo que ha sido un cambio radical para todos, ¿no? Desde ya vamos casi un año de esta pandemia aquí, por lo menos en el Ecuador. Al principio de la cuarentena estábamos hablando de este tema de que el fin del mundo y estas cosas, ¿no? Antes de grabar, pero creo que en el colectivo imaginario de la gente todos supusimos o teníamos esta imagen de casi apocalíptica, ¿no? Que había un virus y nos podíamos enfermar, mucha gente iba a morir. Creo que el no saber qué iba a pasar, ¿no es cierto? El no saber cómo manejar la situación, el no saber con certeza lo que iba a pasar generó bastante estrés. La gente más que todo tenía o tiene hasta ahora dudas sobre el futuro económico también que ellos tienen, entonces eso es también algo que se tiene que tomar en cuenta, se debe tomar en cuenta. Muchas personas tienen esta imagen de un futuro que no pinta nada bien, ¿no? En este sentido siempre es bueno exteriorizar lo que uno tiene. Las personas
hablan, necesitan hablar de los problemas que tienen, de los miedos que tienen, las dudas. Hablar ayuda mucho al estrés, ayuda mucho a hablar, ayuda mucho, más que todo, precisar y poder identificar las causas de este estrés, ¿no es cierto? Que tú hablas muchas veces, hay que también saber definir entre estrés y angustia. Es importante diferenciar las dos y es importante también verlas. Por eso es súper de vital trascendencia poder hablar de estas cosas. Como tú decías al principio de tu programa, el ir a una entrevista psicológica, el tener un acompañamiento de un profesional, ayuda a la gente a poder hablar, porque no estamos muy acostumbrados a hablar de estas cosas dolorosas, de estas cosas que nos causan un poco de malestar, un poco de sufrimiento, por decirlo así. Entonces, yo he sentido también que en este último año las personas han visto la necesidad de acudir a terapia, de acudir a un psicólogo, de hablar para poder manejar de esta manera mejor sus situaciones negativas, ¿no? Dolorosas por el tema de la pandemia. Entonces, bueno, eso. Bueno, sí, mucha información, muy interesante. Y también, bueno, acotar que esto que decías que estábamos hablando del apocalipsis era en términos de bromear, ¿no es cierto? Claro, en el sentido de que, claro, como estamos en una situación diferente, lo primero que las personas dicen es, el apocalipsis, pero lo que dice Byron es cierto, ¿no? O sea, estamos en una época de pandemia que es diferente, pero que también a lo largo de la historia, pues muchas personas lo han vivido cada siglo, entonces es una etapa que tenemos que aprender a manejar y a superar de la mejor forma. Entonces, estábamos hablando que para bajar los niveles de estrés es necesario hablar, es importante hablar. ¿Cómo logramos este recurso? Puede ser con la familia, puede ser con los amigos, con el terapeuta. ¿Cómo el mecanismo del lenguaje, de la charla, ayuda a bajar estos niveles, Byron? Como te había comentado, se llega a diferenciar, ¿no es cierto? Se identifica por medio de hablar. O sea, tú hablas como piensas, ¿verdad? O sea, tú dices las cosas como según las piensas. Entonces, cuando tú hablas, empiezas a estructurar ideas, empiezas a estructurar imágenes, ideas, miedos, sentimientos por medio de la palabra. Nosotros tenemos la palabra para poder comunicarnos y para poder también de alguna manera desfogarnos, hacer un tipo de catarsis, ¿no es cierto? No es lo mismo hablar con los amigos, con la familia, que con el terapeuta. Tú debes saber eso también como yo. Muchas veces los amigos recurrimos a nuestros amigos como para desfogarnos, como para hablar muchas veces informalmente, pero la charla con el terapeuta, la charla terapéutica, valga la redundancia, psicológicamente, tiene que estar enfocada en ayudar a la persona a identificar, a conocerse. ¿Cómo se conocen las personas? Por medio, hay un valor muy importante que es necesario recurrir, que es la honestidad. Necesitamos hablar la verdad y no mentirnos. Creo que el terapeuta, la relación terapéutica tiene que estar enfocada a eso, ayudar al paciente a ser lo más honesto posible consigo mismo para poder ayudar a que se identifique sus problemas, saber qué es lo que está pasando para que pueda enfrentar esto, ¿no? No sé si hace sentido lo que estoy tratando de hablar. Ahora, creo que, o sea, no creo, de hecho yo he visto que eso reduce bastante el estrés, reduce bastante la manera en cómo nosotros nos relacionamos con nuestros problemas, identificándolos, poder afrontarlos. Muchas veces nos evadimos de estos problemas, muchas veces nos tratamos de hacer como si no existan, recurrimos a otro tipo de manejos, muchos de esos, por ejemplo, las adicciones, que ahora están muy... Adicción a los teléfonos celulares, adicción a alcohol, sustancias químicas, ¿no es cierto? Entonces todo eso es parte de un mal manejo de estos problemas que son comunes, ¿no? Todos tenemos problemas. Ahora, las personas que nos están viendo se preguntan seguramente
¿cómo pueden manejar ese estrés desde sus casas? Si es que en este momento no tienen el recurso para ir a terapia, ¿no es cierto? ¿Qué ejercicios tú recomiendas para reducir el estrés? A ver, como te estaba comentando, yo al principio de la pandemia yo no tenía esta costumbre de poder meditar. Yo personalmente he experimentado que con una meditación, lo más simple, ¿no? O sea, es sentarse o acostarse, cerrar los ojos y concentrarte en tu respiración, o sea, poner toda tu atención en cómo estás respirando, sentir cómo inunda el aire tus pulmones, cómo se dan tus pulmones y sacar este aire pausadamente. Hay un ciclo de 4 segundos, no sé si tú has visto esta terapia meditación, respiración de 4 segundos. ¿La respiración cuadrada? Correcto, la respiración cuadrada, así se llama muy bien. Entonces tú inhalas durante 4 segundos, cuentas 4 segundos, inhalas, sostienes esa respiración adentro 4 segundos, exhalas 4 segundos y dejas esos otros 4 segundos sin nada de aire en tus pulmones. Entonces, personalmente esto a mí me ha ayudado. Entonces yo podría recomendar estas cosas a la gente que nos está viendo, las mismas cosas que yo hago o que hice. El tema de ejercicio físico también ayuda mucho, ¿no? No es necesario estar metidos en un parque para poder hacer, qué sé yo, unas sentadillas, algún tipo de estiramientos. Eso ayuda mucho. Más que todo, yo pienso que la pandemia y el estrés que se ha generado por toda esta situación del COVID ha sido porque nos ha puesto sobre la mesa, nos ha puesto a nosotros como sociedad la muerte al frente. Uh-huh. Es algo que con nosotros como sociedad no pensamos mucho en esto, ¿no es cierto? No pensamos en el hecho de que vamos a morirnos y que todo esto tiene un final, y quizás por ahí se mete la idea del fin del mundo, ¿no? Pero que de hecho cuando nos morimos es el fin del mundo para nosotros, pero es algo normal, pero no lo manejamos de una manera natural. O sea, tenemos miedo, de hecho. O sea, yo creo que mucha gente dice no tengo miedo a la muerte, pero de hecho sí. Yo veo que hay mucha gente que tiene miedo de esto, y la pandemia nos ha puesto sobre la mesa este hecho irrefutable de la vida, que es la muerte. Uh-huh. Entonces creo que es un excelente momento para poder conocernos a nosotros mismos, ¿no es cierto? Para poder dejar el celular de lado, para poder dejar las interacciones con otros tipos de mecanismos. Insisto, con el tema de la tecnología, tenemos nuestras relaciones ahora todo por teléfono, todo por chat, tenemos redes sociales, no tenemos la oportunidad de poder interactuar con otras personas, peor aún de conocernos. Entonces, yo insistiría en el hecho de poder comunicarse, ¿no? La palabra es básica. Claro, ahora que te escucho se me han venido algunas ideas que quisiera comentar como retroalimentación. Primero está este tema de la muerte, uh-huh, que como tú sabes, tenemos nuestro cerebro primario, reptílico, uh-huh, que entra en un estado de supervivencia, este estado de huida o ira o huida, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, eso aumenta los niveles de cortisol justamente y hace que nos pongamos tensos, estresados, tensión muscular, puede haber dolores de cabeza, se acelera la respiración, y obviamente porque estamos en un contexto en donde nos vemos en peligro, entonces se activan mecanismos biológicos de escape, ¿no? Por eso muchas veces en esta época pues el salir al exterior ha generado miedo porque siento que estoy exponiendo mi vida y eso es muy estresante, entonces pienso que eso también exacerba esto. Y lo que dice Byron también me parece bien interesante, y es que se ha reducido un poco la comunicación a los teléfonos y al tema digital. Totalmente. Y es tan necesario esta comunicación real de observarse, de ver los gestos, ¿no es cierto?, de todos estos componentes que no se envuelven en el teléfono y que en este momento se han visto reducidos y que estamos extrañando. O sea, esta socialización la necesitamos como especie humana, sí, y la falta de, claro, nos baja el sistema inmunológico, nos baja el ánimo. Entonces la pregunta sería cómo lograr en este contexto de COVID lograr comunicación más real, más humana, ¿no? A pesar del miedo que haya al contagio. Comunicación más real, más humana.
¿Qué es ser humano? Creo que mucho radica en la aceptación de nuestra vulnerabilidad, de que nosotros estamos viviendo una situación global de, yo lo siento como de narcisismo, un narcisismo colectivo. Nos creemos como especie superior a muchas otras especies, entre nosotros mismos la competencia, por qué sé yo, puestos de trabajo, por imagen, el mismo hecho de... nos ha hecho muy narcisistas, nos ha hecho muy encerrados en nosotros mismos, nos estamos olvidando de una parte esencial para mí del ser humano, y es algo que, bueno, podemos quedarnos hablando de esto mucho tiempo, ¿no? Pero es el tema de la espiritualidad. Es el tema de contactarse con nuestra vulnerabilidad, nuestra parte interna divina, ¿no? Entonces creo que cuando nosotros reconocemos eso en nosotros mismos y podemos reconocer eso en el otro, creo que esa sería la diferencia, la diferencia para poder marcar este tipo de comunicación que tú dices mucho más genuina. Me encanta la palabra, genuina. Entonces... sí. Yo insisto con este tema de las redes sociales, yo insisto con el tema de estas imágenes que nosotros tenemos en Facebook, ¿no es cierto?, en Instagram, que muchas veces lo que buscan las personas es agradar al otro, saberse aceptadas, correcto, saberse aceptadas por el otro, queridas, amadas, pero si te das cuenta son imágenes. Es la fachada de un edificio, es la fachada, es la imagen, pero ¿quién está detrás de esa imagen? Yo creo que hemos perdido eso. Y claro, la cuarentena nos dio para mantenernos ahí, para mantenernos de este tipo de relaciones, de este tipo de comunicación, las mismas entrevistas ahora, los mismos trabajos, todo es por medio de estos mecanismos, ¿no? Por eso aquí rompemos eso y nos vemos en vivo y en directo para informarles a ustedes, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, no hay cómo desechar la certeza, bueno, no hay cómo desechar el hecho de que hay el COVID y hay gente que se ha muerto de COVID, hay gente que se enferma y esto es algo real. Sí, también a la par hay que saber cómo manejarse con esto. No hay que perder los estribos con lo que está sucediendo. Tú dices, sí, el cerebro primario reptiliano que está en la base del cráneo, ¿no es cierto? Pero creo que nos hace diferentes a nosotros como especie esta capacidad asombrosa que tenemos de razonar. Esta capacidad asombrosa que tenemos de poder identificar cosas, poder pensar más allá de estos simples instintos. Entonces, usando esto, podemos nosotros ser un poco más de lo que somos. El miedo. Se me ocurre algo también como un recurso, y es que a veces estas personas que viven con nosotros son un recurso importantísimo en esta época, ¿no? Porque, como dice Byron, también es real el virus, no es tan fácil exponerse y ir hacia una socialización en vivo y en directo todo el tiempo, pero sí tal vez conectarnos más con las personas que viven con nosotros. Por ejemplo, sentarse a almorzar, en el momento del almuerzo poder expresar lo que se siente, poder hablar de la situación, considero que puede ser bastante terapéutico, a forma de hasta terapia grupal, ¿no? Ahora, tal vez otro recurso puede ser, pues, de vez en cuando, con todos los cuidados, encontrarse con un amigo o una amiga individualmente, tomando la distancia, por esta necesidad tan terapéutica de verle al otro y de conversar en vivo y en directo, ¿no? Ahora, aparte de eso, ¿qué otros recursos recomiendas, no? Bueno, hemos hablado algo de la meditación, no soy un experto en el tema, pero lo estoy haciendo. Este tema de la palabra, el reconocerse en el otro, ¿no es cierto? De poder comunicarse desde otro plano. Yo recomendaría, bueno, a mí me sirve mucho, ¿no?, el tema de leer. Hermoso. O sea, la lectura es... A ver, yo he tenido algunas
oportunidades de hacer entrevistas de trabajo a postulantes para unos trabajos por ahí. Pero, de hecho, una de las preguntas que yo siempre hago para las entrevistas de trabajo es ¿cuántos libros lees al año? No es por un tema de saber, sino creo que cuando tú lees, cuando tú puedes leer, cuando tú puedes interactuar con un libro, estás interactuando con el autor de este libro, con las ideas, sensaciones. Creo que eso también te ayuda a conocerte mucho. ¿Qué es lo que provoca en mí esta lectura? ¿Qué es lo que provoca en mí esto que estoy leyendo en este momento? Yo recomendaría eso. La lectura es excelente compañía. Es excelente compañía. No mucha gente lee. ¿Por qué iba a estas preguntas de las entrevistas estas de trabajo? Porque de hecho cuando yo pregunto esto, la gente me dice que lee 1 o 2 libros al año. Y muchas veces creo que lo dicen como diciendo, wow, yo leo esta cantidad de libros, 1 o 2 libros al año, que a ellos creo que les parece una cantidad enorme. Pero mientras más lees, más conoces y más te conoces. Porque eso, tú cuando interactúas con el saber, sabes del exterior, ¿no es cierto? Sabes de lo que estás tratando de aprender, pero al mismo tiempo te conoces tú. O sea, hay una interacción entre lo que estás recibiendo y todo lo que está generando adentro tuyo para poder aprender con H. Eso que tú estás viendo, ¿no? O sea, la comunicación la comunicación con la familia, la comunicación con el otro es muy, muy importante. O sea, este tema de poder reunirse, la gente, poder conversar, pero salir de esta posición de juzgar, salir de esta posición de culpar. O sea, yo entiendo, y al principio de la pandemia había muchos casos de situaciones conflictivas en la familia, porque a la final nos dimos cuenta que vivimos con personas que sí, de hecho, pueden ser nuestra familia, nuestros familiares, gente con que compartimos los espacios, pero a la final creo que muchos nos dimos cuenta que eso es muy difícil de conocerles como en realidad somos todos. Estuvimos encerrados, ¿cuánto tiempo? Como 3 meses sin poder salir de casa y compartiendo el mismo espacio y las mismas situaciones con esas personas. Creo que nos hizo dar cuenta de esto, ¿no? Que a la final no nos conocemos. Uh-huh. Y también con la pareja, ¿no? Justo vino la psicóloga María Teresa Benítez y hablamos de este tema, qué pasa con las parejas en épocas de pandemia y de cuarentena. Súper interesante, está en YouTube. Ahora volviendo a lo que tú decías, quiero acotar algo y es este tema de la lectura, que me parece súper interesante porque casi nunca sale en estos diálogos y ahora salió y me parece como muy agradable que se haga esta invitación a explorar los libros, porque en realidad en esta época de encierro se nos reduce un poco el mundo, ¿no? No podemos salir de viaje, tenemos justo de salir a tener charlas o eventos sociales, pero en un libro tú puedes experimentar otras situaciones, irte de viaje a otros países, estar en contacto con otros personajes, otras formas de ver el mundo. Entonces el cerebro se ve agradecido, porque al cerebro le gusta nueva información. Sí. Por eso está este bajón anímico en el encierro, porque el cerebro necesita nutrirse. Entonces creo que los libros son un recurso excelente para incluso crear nuevas conexiones neuronales, para salir de la depresión, de la ansiedad, experimentando nuevas cosas a través de la lectura, ¿no? Leía algo de Humberto Eco, como una frase que decía: el que lee y llegó a los 70 años de vida ha vivido como 5,000 vidas. Porque de hecho cuando tú lees, interactúas con este libro, tú lo dices perfectamente, o sea, vives otras cosas, puedes viajar, te metes en la psique de los personajes, aprendes cosas. Entonces no somos una sociedad que está acostumbrada a eso. Y yo insisto con el tema de la tecnología otra vez. ¿Sabes qué? El YouTube, el tema de meterte un video de YouTube. Los chicos ahora ya no leen, sino que van a YouTube directamente, hacen cosas en YouTube. Estos nuevos videos del TikTok, bueno, y estoy hablando como un padre, de hecho soy padre, pero, ¿no es cierto? No tienen esta relación con lo escrito, con lo escrito que también tiene que ver con la palabra, la palabra, lo que decimos. Entonces es algo muy importante esto. Ahora, me dicen que se nos acabó el tiempo, voló el programa, súper entretenido, me ha encantado porque ha sido una interacción muy genuina. Y acotar un poco que esto de la tecnología en verdad nos absorbe hacia el teléfono
porque el cerebro recibe una recompensa instantánea y rápida, ¿no? Y nos gusta eso, se produce dopamina y queremos más y se vuelve adictivo y va reemplazando esos espacios de lectura que te enriquecen de otra manera, o sea, se hacen otras conexiones neuronales que hemos dejado de lado. Es diferente ver una película a leer un libro. Es más profundo, más rico en lenguaje, en detalles. Entonces, esta invitación de volver a los libros, y pueden ser novelas que nos permiten viajar a otros lugares, pero también hay muchos libros de psicología interesantes que nos pueden ayudar a autosanarnos en algunos aspectos, ¿no? Entonces, bueno, yo les invito a este tema de la lectura, me ha encantado este aporte. El tema de buscar una conexión más real, más genuina, el ejercicio y el tema de la meditación. Espero que les haya gustado el programa del día de hoy. Espero a futuro seguir conversando con el doctor Byron Monjes para profundizar sobre estos temas un poquito más. Y bueno, les dejo con el número de contacto de Byron. ¿Digo mi número? Sí. 0997-098-297. Ya saben, entonces se pueden poner en contacto con él o conmigo si es que quieren hacer una terapia o incluso si quieren recomendaciones de libros que les pueda ayudar en esta época, pues estamos a la orden. Que tengan un lindo día y nos vemos la próxima semana con más de Psicología Ahora.